Buenos días, amigos de la Agencia Andina. Hoy en un programa especial contamos con la presencia del Ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, quien nos vamos a conversar por un buen espacio de tiempo todas las intenciones, todas estas acciones, estas medidas que va a tomar el gobierno para impulsar pues inversión pública, inversión privada, y esto se replique en crecimiento y esto a la vez pues en unas mejores condiciones para todos los peruanos. Ministro, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que estén conectados y viendo este programa, ¿no? Gracias, ministro. Ministro, hay muchas acciones que vienen haciendo su cartera y el gobierno desde que inició la gestión, impulsado, tú mismo lo has dicho, al tema de inversión. Digamos, Sí. su gestión está basándose en el crecimiento en base a inversión, lo cual es muy positivo. Y quería pues que nos cuente más o menos cuáles son las acciones y qué resultados tendrían, por ejemplo, para empezar en inversión pública, ministro. Permítame comentarle, en enero la inversión pública efectivamente creció, pero más de la mano del gobierno nacional, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que usted prevé, perdón, en el tema de inversión pública, por ejemplo, ministro? En lo que respecta a inversión pública, el gran reto era revertir la tendencia que ocurre cada vez que hay un cambio de gobierno en donde se desploma. Enero fue un buen número, pero gracias al esfuerzo del gobierno nacional. Pero a partir de enero empezamos a generar todo un despliegue de funcionarios en todas las regiones, funcionarios del MEF, de los propios sectores, y ya en febrero nuevamente la inversión pública se está recuperando, sigue generando récords, pero ya no solamente el gobierno nacional, sino en el gobierno regional. Todavía la agenda está en el gobierno local, pero a fin de año la meta es que la inversión pública pueda ser el motor de crecimiento. Y sobre todo va a ser clave en este primer trimestre, en donde también estamos impulsando medidas para promover la inversión privada. El Plan Compunche Perú es la base de la política económica de este año. La delegación de facultades justamente lo que busca es amplificar el impacto del programa Compunche Perú, pero el gran foco de la delegación de facultades busca eso, acelerar la ejecución de proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada, como lo dije en una declaración. Nuestra idea es revolucionar la gestión pública y queremos mostrar cifras concretas a la población. Lo estamos haciendo y la meta, lo ha dicho la presidenta, es ejecutar el 100% del presupuesto. Es un récord, es una meta ambiciosa, sí, pero lo vamos a hacer. Ministro, un tema clave desde esta gestión es el tema de poner personal técnico en los gobiernos subnacionales, ¿no? Digamos, porque la inversión pública depende mucho de los gobiernos subnacionales y paradójicamente es la principal canal para llevar los beneficios del crecimiento a la población, a todos los rincones del país, mejorar su calidad de vida. ¿Cómo está puesta, digamos, a través de contratos FAC, poner personal técnico en los Ahí son varias las estrategias, considerando también el tiempo. O sea, que queríamos actuar rápidamente, entonces lo primero que se pudo hacer era brindar apoyo técnico, desplegar un equipo a nivel nacional. La segunda estrategia tiene que ver con empezar a mejorar las capacidades, permitir que cada gobierno regional y un grupo de gobiernos local seleccionados puedan contratar profesionales altamente especializados, de forma que puedan desarrollar capacidades. Y, digamos, la tercera etapa es que muchos gobiernos regionales puedan incorporar a sus funcionarios dentro del marco de servir, de forma que trabajemos en el fortalecimiento ya de capacidades de manera concreta, y esa es la apuesta del gobierno y en eso estamos avanzando. Ya se han dado los decretos de urgencia base. La próxima semana vamos a presentar el decreto supremo que va a permitir justamente desplegar la estrategia, pero en el interín, en la transición, hemos aplicado esta estrategia junto con los ministerios y está funcionando. Estamos batiendo récord de inversión pública, gobierno nacional, gobierno regional. Y ahora nuestra preocupación en lo que queda de febrero y marzo es acompañar a los gobiernos locales priorizados. Y esta es una gestión que monitorea permanentemente las acciones. Yo todos los miércoles presento en Consejo de Ministros el avance de las inversiones y bueno, trato de coordinar con mis colegas y bueno, siempre tratando de concientizar de la importancia de ejecutar bien y hay un eco en los sectores y creo que eso es importante. Es una competencia sana, es una competencia que hace que los sectores se esfuercen más. Y detrás de eso, porque pueden parecer números muy vagos, de ejecución, porcentajes, crecimiento, pero detrás de eso son reactivación, son empleos que está generando y un poco detrás de eso también
son servicios que van a ir a las personas, a las familias. ¿Y cómo ha recibido la actitud, la predisposición de las autoridades subnacionales, ¿no?, en esta intención? He podido coordinar con muchos gobernadores regionales y la verdad que he encontrado mucha receptividad de los diferentes gobernadores con los que me ha tocado reunirme. No tengo quejas de ninguno. Pueden haber diferencias con algunos, pero al final creo que coincidimos en muchos puntos. Y no solamente estamos apoyando a los gobiernos regionales dentro del plan de reactivación con Compunche Perú, sino ya estamos empezando a formular el presupuesto pensando en el siguiente año. De forma que cuando lleguemos a las fechas límites, agosto, noviembre, ya tengamos un presupuesto consensuado, debidamente analizado, con proyectos que generen importantes efectos en la población y que se puedan ejecutar con calidad. Ministro, y en esta importante objetivo, ¿cómo no chocar con la barrera de corrupción para detener todas estas buenas intenciones, estos objetivos que se quieren trazar? A veces la inversión, la corrupción limita, ¿no? El rol de la Contraloría es fundamental. Yo tenía una reunión ayer con el Contralor. El día lunes tenemos otra reunión justamente para incorporar mejoras a los procesos, tanto por el lado del presupuesto, por el lado de inversión, por el lado de abastecimiento, ¿no? Tiene estudios interesantes, diagnósticos interesantes que van a compartir con nosotros, pero dentro de este proceso de ejecutar más, de ejecutar mejor, hay el pedido claro de la presidenta de deslindar completamente con la corrupción. En ese sentido, todos jugamos un rol, desde el ministro, viceministro, directores generales, desde los propios ejecutores y sobre todo también hay un rol clave de los ciudadanos. Mi pregunta iba más, ministros, a los gobiernos subnacionales, porque sí, justamente a veces ellos pues son los que acometen los actos y limitan las buenas intenciones del Ejecutivo para tratar de llegar a objetivos en cuanto a proyectos, porque generalmente a veces la corrupción paraliza proyectos, ¿no? Entonces, digamos, volvemos a este círculo vicioso. Justamente la idea de fortalecer las capacidades va por eso también, eliminar los incentivos a este tipo de prácticas y para que los gobiernos regionales, los gobiernos locales ejecuten más y ejecuten mejor sus proyectos. Siempre la corrupción, desafortunadamente, se ha convertido en un mal endémico, pero el rol de este gobierno es desterrar esas malas prácticas, avanzar, y repito, el acompañamiento de la Contraloría va a ser clave en la ejecución de muchos proyectos, que también y también estamos avanzando en otros frentes, por ejemplo, mecanismos que permitan justamente minimizar este tipo de prácticas, ¿no? Contratos G2G, los proyectos especiales de inversión pública, en donde empaquetas proyectos y los asignas a otras entidades, fortalecer capacidad. Estamos en una agenda ambiciosa, pero que empieza a rendir sus frutos a pesar del corto tiempo. Ministro, dentro de este punto de inversión privada y también, pública y privada, pues hay muchos proyectos paralizados, ¿no? Lo escuché en otro medio de comunicación, hay una lista, hay un número que también, si bien es gobierno nacional, también hay gobierno local, gobierno regional. ¿Cómo se está trabajando, ministro, para tratar de destrabar estos 1.800 proyectos que escuché, creo? Sí, son 1.874 proyectos. Hemos asignado en el programa Compunche Perú 300 millones que van a ser distribuidos justamente entre los ejecutores de esos proyectos con el objetivo de que puedan, primero, repriorizar las inversiones, dos, calcular o elaborar el expediente saldo de obra para nuevamente echar a andar esos proyectos. Muchos de estos proyectos tienen avances hasta del 40%, ¿no? Entonces, es parte de la estrategia de reactivación y esa va a ser una de las medidas finales que vamos a implementar, porque en algunos casos ya son proyectos que tienen tiempo, pero está en la agenda el poder reactivarlos, el poder avanzar. Y lo que queremos son dos cosas. Uno, que estos proyectos avancen, y dos, que no volvamos a tener obras paralizadas hacia adelante. Por eso que estamos teniendo mucho cuidado en la formulación de presupuestos, en financiar nuevos proyectos descuidando otros. Eso es lo que no queremos hacer. Queremos darle continuidad al avance de la inversión pública y por eso la programación presupuestal es fundamental. El planeamiento, estamos reintroduciendo el planeamiento a la gestión pública, a la gestión de inversiones. Y eso es clave, no solamente en inversión pública, sino en inversión privada también. Justamente, y ahí permítame ser incisivo, porque este tema de destrabe de proyectos se viene hablando ya de varios gobiernos, ¿no? Digamos, sí. Y me está mencionando, y quisiera ser un poquito más preciso, es ¿qué es lo que va a tener este gobierno, a diferencia de los otros, para tratar de destrabar estos proyectos que tanto se esperan, ¿no? Base de ejecución,
mejor ejecución en lo que respecta a inversión pública, reactivación de las obras paralizadas, porque hace tiempo que se habla de eso y no se hacía nada. Exacto. Ya hemos asignado presupuesto, eso es importante. Si no son buenos deseos, si tú tienes una medida a la cual no le asignas presupuesto, ya no existe esa medida en la práctica. Entonces ya tenemos esos 300 millones para la reactivación, vamos a avanzar en eso. Y hemos podido, por ejemplo, el caso ya pasando al lado de inversión privada, que es el motor central del crecimiento, del 100% de toda la inversión en el Perú, 80% es privada, 20% es pública. De ese 80% hay proyectos importantes que pueden ayudar a mover la economía. Chavimochi, Majes, toda la agenda de proyectos de inversión minera, también estamos trabajando en el destrabe de esos proyectos coordinadamente con cada ministerio competente. ¿Y qué avances hay en esos proyectos, ministros, importantes, no? Chavimochi, más. En el caso de Majes tenemos una reunión mañana, en el caso de Chavimochi ya está la ruta clara. Básicamente es poder que se termine el peritaje de la obra, elaborar el expediente saldo de obra y licitarlo a través de un programa de gobierno a gobierno que permita concluir la presa Palo Redondo. Y una vez concluida esto ya se le hará la entrega al gobierno regional. Ahí, ¿o de posibles fechas? Alrededor de julio eran las fechas que se estaban contemplando, pero el esfuerzo tanto del equipo de Midari como del MEF para que esto se pueda acelerar. En julio podríamos viendo ya el luz verde a Chavimochi, más o menos así. Sí, lo bueno, lo más importante es que ya existe la ruta. Entonces ya hay una ruta que es una ruta mucho más clara. Este proyecto se intentó destrabar desde hace varios años, pero había demasiados factores que generaban incertidumbre. Esa incertidumbre ya se ha disipado, entonces el camino va a ser mucho más sencillo para su reactivación. Y Majes todavía es un poquito... En el caso de Majes hay algunos elementos, hay incluso algunas controversias con el concesionario, entonces tenemos que coordinarlo muy detalladamente con el gobierno regional, ¿no? Para tomar la mejor decisión. Ministro, perdón, pasando ya al tema de inversión privada, ¿no? Porque he escuchado en sus diferentes conferencias, en sus diferentes declaraciones, hay una intención del gobierno de impulsar, porque en verdad pues de la inversión total pues el 80% es inversión privada. El tema de facultades legislativas, el tema también de Compunche Perú. ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a inversión privada? Digamos? ¿A cuánto apunta? Porque el año pasado creció cero, pues, ¿no? El año pasado el crecimiento fue nulo, incluso decreció. Exacto. Este año la meta es que crezca al menos 3% de la inversión en términos reales. Esa es la meta que nos hemos puesto y por eso es que solicitamos la delegación de facultades, que en sencillo va a permitir generar una ruta mucho más eficiente para que los proyectos de inversión privada que ya están en Perú avancen más rápidamente. Por ejemplo, ¿qué estamos incorporando en estas mejoras? Mejoras en los plazos, mejoras en la obtención de las licencias. Vamos a permitir que algunos procesos marchen en paralelo para reducir tiempos. Estamos mejorando el régimen de asociaciones público-privadas. Eso va a ayudar bastante. Estamos proponiendo una nueva ley de predios y de interferencias, porque a veces hay proyectos que están parados y no pueden avanzar, no pueden seguir construyendo porque hay casas, hay tuberías que pasan por ahí, y la remoción de eso o llegar a un acuerdo con los dueños toma tiempo. Queremos avanzar en eso. En el caso de las APPs, por ejemplo, temas cruciales como ver si hay capacidad presupuestal o no, es decir, recursos para poder pagar una APP a lo largo del tiempo. En las medidas que vamos a dar nos podemos ahorrar en algunos casos hasta 2 años de plazos. Entonces, en la práctica, ¿qué va a generar la delegación de facultades? Acelerar la inversión. Un fast track para inversión pública, para inversión privada, y seguimos avanzando también en la agenda de obras por impuesto, que es ejecución de inversión pública, pero con la participación del sector privado. Y en ese sentido hay propuestas interesantes que estamos evaluando del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Transportes, para poder ejecutar infraestructura. La clave del crecimiento, uno de los grandes motores en lo que respecta a inversión, va a ser la recuperación de la inversión en minería y la mayor aceleración del crecimiento de la inversión en infraestructura. Y en ese interín también, esa es como que nuestra agenda de corto plazo de inversión privada, tenemos que salir nuevamente a convocar a que vengan los inversionistas, generar nuevos motores de crecimiento. Por eso estamos impulsando la industria naval. He recibido la visita de algunos de gobiernos que quieren, con empresas interesadas en invertir en astilleros en el Perú para que puedan incluso producir barcos. Eso es algo importante. Acabamos de lanzar el programa Compunche Turismo.
Eso va a ayudar de todas maneras, no solamente a la inversión pública, sino también a la inversión privada. Y muy pronto, ya en algunas semanas, anunciaremos ya la segunda parte con Puncho Perú, que ya está, hemos avanzado a un ritmo tan rápido que ya la próxima semana prácticamente estaríamos con todas las medidas aprobadas en algunos casos y ya en la cancha del Congreso. Esa parte viene con delegadas, con facultades delegadas. Sí, algunas van a salir con facultades delegadas. La agenda es intensa, pero el objetivo es claro. El objetivo es recuperar la economía a través de una aceleración de la inversión pública y de la inversión privada. Ministro, cuando se hace, a veces pasa, ¿no? Cuando a veces uno acelera la inversión privada, a veces, no sé si indefectiblemente, pero genera a veces elevación de conflictividad social. ¿Cómo se está manejando estos escenarios para que una mayor aceleración de la inversión privada no genere conflictividad? Eso ocurre no con la inversión privada en general, sino con la inversión, sobre todo con la inversión en minería en algunas zonas, ¿no? Para que la inversión minera tiene un tratamiento especial. Entonces, con eso, para la inversión minera tenemos algunas estrategias. Hay algunas facilidades, por ejemplo, también para el Plan Nacional de Infraestructura, pero definitivamente sin paz social es imposible que la inversión minera pueda avanzar. Por eso es importante también garantizar de que el Estado tenga presencia en estas regiones, garantizar de que las regiones ejecuten sus presupuestos. Entonces, muchas de las medidas, muchas de las cosas que estamos haciendo también van a incidir en generar un ambiente favorable para la inversión. Yo lo decía en una entrevista hoy día, hay regiones que ejecutan menos del 50% de su presupuesto de inversión. Hay un paquete que anunciamos el año pasado de inversiones pensando en el corredor minero. Hace poco lanzamos la estrategia de Brae Productivo gracias al liderazgo del Premier, y parte de la estrategia para justamente minimizar la conflictividad social tiene que ver con intervenciones concretas, puntuales, no solamente a través de inversión pública, sino también a través de inversión, de otro tipo de inversión privada. En ese sentido, el mecanismo de obras por impuesto ayuda, pero estamos recuperando, repito, el planeamiento en la manera como se hace inversión. Ministro, y ahí mi consulta es, ¿qué tanto espacio tiene la economía peruana para impulsar obras por impuestos, gobierno a gobierno, digamos? ¿Cómo es que, qué recursos tenemos para, digamos, optimizar y también masificar entre todo el país estos proyectos a través de estas modalidades? Solamente tomando en cuenta el espacio fiscal, solamente en subejecución tenemos 2 puntos del PBI que no se ejecutan. En estos modalidades. Más de 18.000 millones de soles en general de inversión pública. Entonces hay espacio enorme, ¿no? Uno ve el portafolio de Proinversión, uno ve el portafolio del MINEM, del Ministerio de Energía y Minas, y también hay espacio para avanzar. Entonces lo que falta no es inversión, sino es hacer que la inversión se ejecute rápidamente. Y lamentablemente en eso hemos fallado, y eso es lo que queremos corregir. Que no tome tanto tiempo los proyectos en dar vueltas. Para un caso sencillo, cuando uno abre un negocio tiene que pasar por municipalidades, tiene que ir a defensa civil, una serie de procedimientos. Imagínate en el caso de una empresa minera que son pues empresas complejas que tienen que lidiar con muchos ministerios, muchos permisos, cientos de miles de permisos, te diría. Entonces, la ruta que hemos construido desafortunadamente es una ruta compleja, y eso es lo que queremos avanzar, generar un ambiente mucho más predecible para la inversión privada, plazos establecidos, pero siempre, repito, la base es la paz social. Por eso estamos trabajando también con una mirada diferente en la inversión pública. No solamente ejecutar más, ejecutar mejor, sino también que en la formulación del presupuesto uno pueda corregir ciertas heterogeneidades que hay en la asignación de presupuestos. No voy a decir nombres, pero hay distritos en donde en promedio se gastan 250.000 soles por habitante, que son generalmente distritos que tienen recursos del canon. Claro. Y hay distritos en donde se gastan 5 soles o menos por habitante en inversión al año. Entonces, el presupuesto tiene que ver eso, y eso es lo que estamos incorporando en la manera como pensar la infraestructura. Los proyectos pueden retroalimentarse, ¿no? Si tú haces un puente que cruza por un río importante y una carretera, el impacto es mayor si tú haces un puente por un lado y otra carretera por otro. Entonces, también queremos repensar la infraestructura en términos de corredores logísticos, ver más allá del tema de las regiones, cómo generar sinergias entre la infraestructura y empezar a prepararnos frente a los grandes retos que vamos a enfrentar. Algo que no estamos viendo, y justamente a raíz de la crisis política, es que el Perú va a enfrentar enormes retos en los siguientes años. Ya estamos enfrentando los retos de cambio climático, de carencia de agua. Si no avanzamos en infraestructura de agua y saneamiento, vamos a padecer una crisis severa.
Está avanzando mucho el tema. Hemos enfrentado la pandemia y el Perú tuvo el costo más alto en términos económicos y en términos sociales. La inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Lo vemos día a día a través de las redes sociales. Incluso muchos se han animado, a veces se animan a hacer sus propios, a usar esos algoritmos. Pero eso, y lo han dicho algunos expertos, va a poner en peligro muchos puestos de trabajo. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos meter o incorporar estas estrategias de inteligencia artificial a la gestión pública, a la mayor competitividad del país? No estamos pensando en eso. Entonces, queremos, dentro de estas agendas, empezar a pensar, a discutir, a ver más allá del corto plazo, más allá de las elecciones. Y ese es un poco el legado que quiere generar este gobierno, y por el lado del MEF estamos liderando, impulsando, coordinando con los sectores para ver más allá de lo evidente, como se dice. Listo, no quiero irme a otra pregunta sin querer preguntarle, el MEF cómo viene actuando, cómo viene coordinando, ya me lo dijo, pero quisiera que profundice, Sí. con importantes megaproyectos. Hablamos de la línea 2, la línea 3, en proyectos que van a cambiar la vida del país, ¿no? Ya hablamos de Chavimochi, pero hay muchos más, ¿no? El aeropuerto Chinchero, el aeropuerto de Jorge Chávez, digamos, otros megaproyectos. Se hablaba también, tantos proyectos de infraestructuras que necesita el país. ¿Cómo el MEF va a estar coordinando para sacar adelante estos proyectos? Estamos apoyando mucho al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Transportes para sacar adelante los proyectos. De hecho, en el plan Compunche Perú asignamos recursos para la adquisición de predios y la elaboración de los estudios de la línea 3 del Metro de Lima. También hemos tenido reuniones con la ministra para ver algunos problemas que se han enfrentado en la línea 2. En el caso del aeropuerto Jorge Chávez, el puente Santa Rosa también, que tiene una estrategia interesante para avanzar en esa infraestructura. Dentro del paquete Compunche Perú hay un paquete de mantenimiento de puentes muy importante que se ha coordinado con el MTC. La base, o sea, para que la política económica del MEF pueda funcionar, es tener brazos en los sectores que sean eficientes. Y lo digo hasta con orgullo, que esta es una gestión que tiene esos brazos que el Perú necesita, en transportes, en vivienda, en salud, en agricultura, en el Ministerio de Mujer, Energía y Minas, MIS. Me quedo sin... Ya te podría listar todos los 18 ministerios, pero hay un trabajo coordinado, articulado, y siempre estamos en ese trabajo conjunto. Cuando las cosas no fluyen, la coordinación directa, a veces por WhatsApp, por llamadas, ayuda mucho. Y por eso es que estamos sacando cosas interesantes en tan poco tiempo. Y estamos hablando de cuándo podríamos reducir brecha de infraestructura, digamos, en esta gestión. ¿Cuál es el objetivo de este gobierno? A ver, el presupuesto para este año de inversión pública, estamos hablando de más de 60.000 millones de soles. La meta es ejecutar el 100%, al menos el gobierno nacional. La idea es, a ver, la brecha en el corto plazo es más de 110.000, la brecha a largo plazo es 360.000 millones. Entonces, que tú puedas cubrir un 20 o 30% de la brecha cada año, eso genera importante impacto en los ciudadanos. Pero dentro de la estrategia de avanzar en el cierre de brechas también hay prioridades. Si un Estado no puede ofrecerle agua y desagüe a su población, es difícil pues que puedas mejorar el bienestar con una carretera, con un puente. Difícil, claro, hay hay prioridades. Hay prioridades y estamos en eso. Ministro, hay muchos temas, pero el tiempo es corto. Y en ese punto quería pasar un tema muy importante, que son las MIPES, ministro. Sí. A través de Compunche Productivo, Compunche Turismo también, y Compunche Perú, hay una intención, hay varias medidas para tratar de impulsar las MIPES. Pero en sí, ¿cuál va a ser el impulso fiscal que le va a dar este gobierno a las MIPES? A través de financiamiento y de muchas acciones. Las empresas que van a obtener mayores beneficios con el programa Compunche Perú van a ser las MIPES. A través de, por ejemplo, los programas crediticios que hemos aprobado, a través de los programas sectoriales como compras públicas, a través del impulso a la industria naval, por ejemplo, que también se aprobó recientemente, que venía del plan anterior, pero seguimos avanzando en esa línea de fortalecer a las MIPES. El plan, por ejemplo, que lanzamos esta semana con Punche Turismo, va a ayudar mucho a las MIPES turísticas, que han sido muy golpeadas por la conflictividad social. Y estamos pensando en las MIPES en su conjunto, de todos los sectores: comercio, servicios, turismo, metalmecánica. Estamos pensando en las MIPES textiles, de confecciones. Y por eso, ante la heterogeneidad, también estamos lanzando programas específicos y vamos a seguir coordinando medidas. Pero
Lo digo, lo reafirmo, las MIPES son el corazón de nuestra política de reactivación. ¿Y hay un estimado de cuánto cuánto se va a impulsar para tratar de sacar adelante estas A ver, todo el plan son 6.000 millones. En el caso del plan, en lo que respecta a las MIPES en sí, tenemos 2.000 millones de créditos de impulso a Mi Perú, tenemos 200 millones de créditos, de compras MIPES, tenemos 588 millones de impulso a la industria naval, más o menos se estima que entre el 40 y el 50% va a ir a las MIPES, va a ser demanda pura y dura para las MIPES. Estamos tratando de cerrar un proyecto de ley que va a favorecer a las MIPES en las convocatorias y licitaciones públicas, cuando las MIPES sean productoras. Es decir, si hay una MIPE que contrata trabajadores acá, produce acá, va a tener una bonificación adicional. Ese es un elemento importante. Y hay una agenda también, pensando en el mediano plazo, que esperamos esta vez lograr un consenso con el Congreso. Yo estoy muy agradecido porque nos aprobaron el 90% de pedidos en la delegación de facultades, pero hubo una medida muy importante que no se aprobó, que era la reforma del régimen tributario para las MIPES. Esta reforma induce formalización, induce inversión de las MIPES, van a terminar pagando menos impuestos las MIPES, pero creo que, y ahí lo digo de manera autocrítica, quizás no tuvimos la suficiente claridad para convencer al Congreso, pero vamos a optar por la opción de ir por un proyecto de ley y dentro de las facultades delegadas, que sacaremos decretos legislativos, vamos a incluir este proyecto de ley que me parece importante. Estamos hablando entonces de 3.000 millones de soles más o menos. En general, el impulso a las MIPES, si tú sumas todos los programas crediticios, yo diría que podría llegar hasta 4.000 millones de soles, si no más. Y con este proyecto de ley tributario ya va más un tema de mediano y largo plazo, ¿no? Claro, y a eso tienes que sumarle, o sea, no solamente en el caso de las MIPES se trata de darle más recursos, claro, sino... o sea, estamos trabajando en esa estrategia, pero también hay una estrategia de produce para fortalecer capacidad de las MIPES, cómo hacer competitivas. La tasa de sobrevivencia de una MIPE es muy baja, pocas MIPES llegan a los 3 años, 5 años, entonces si la tasa de mortalidad es bien alta en las MIPES, muy pocas MIPES sobreviven más de tiempo y muy pocas MIPES pueden crecer. Imagínate pues en un contexto en donde las MIPES vienen golpeadas por la pandemia. Exacto. Y adicionalmente vienen golpeadas por la conflictividad social, pero en lo que quiero ser enfático es en que no vamos a dejar que se genere un quiebre masivo de las MIPES. Vamos a proteger a las MIPES en los sectores, vamos a utilizar el espacio fiscal que felizmente tiene Perú para avanzar no solamente en turismo, en textil, en agro y en todos los sectores que necesiten de un impulso del gobierno. Es la única forma como crear empleo sostenible, cómo crear fuentes de vida para la población que ayuden realmente a mejorar el bienestar. Justamente, ministro, tanto la pandemia como la anterior gestión elevaron mucho el nivel de informalidad en el tema. ¿Cómo va a trabajar el gobierno actual para contrarrestar y reducir informalidad en el país? El crecimiento, la aceleración del crecimiento es un factor que de por sí genera una reducción de la informalidad. Sobre eso queremos generar incentivos para la formalización. Parte de eso es la simplificación de los regímenes tributarios que queremos pasar al Congreso. ¿Qué más? La informalidad es una variable que depende de muchos factores, pero el tema tributario, el tema laboral también lo tenemos que abordar. Entonces es una agenda en realidad multisectorial, pero también estamos dentro de nuestra agenda compleja de corto plazo, estamos pensando también en estos temas. No podemos descuidar temas importantes. También tiene que haber una estrategia de formalización, pero somos conscientes de que la formalidad es una variable que se mueve, que avanza a paso lento, y lo que estamos haciendo es sacar las medidas que puedan ayudar en el más corto tiempo. Para mí, el elemento central, crucial, que va a ayudar a reducir la informalidad es, 1, el crecimiento, y 2, poder sacar adelante esta reforma del régimen tributario para las MIPES. Ministro, le consulto por qué creo si hubo tiempo de bonanza económica y no bajó mucho en lo que se esperaba el tema del crecimiento. Digamos, ¿cómo es que podamos trasladar este crecimiento específicamente a menos informalidad? Porque muchas veces, pues, como usted mismo dice, menciona, hay otros factores. Digamos, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para impulsar más la formalidad con un crecimiento acelerado? Sin lugar a dudas, tienen que haber incentivos para la formalización, ¿no? Ese es un elemento crucial. Entonces, 1, sin reformar el régimen laboral, sin reformar el régimen tributario, es poco lo que podemos hacer. Pero el tema esencial que está detrás de todo eso es la competitividad. O sea, una de las razones por las cuales una MIPE no puede ser formal es justamente porque no es lo suficientemente competitiva. La formalidad tiene costos.
si tu competitividad es baja, no vas a poder acceder a la competitividad porque no vas a poder ni siquiera cubrir tus costos. Entonces lo que queremos es, ya pensando en mediano o largo plazo, generar este salto en la competitividad. Entonces la forma de corto plazo es tratar de abaratar esos costos de las MIPES para que puedan cubrir y pasar a la formalidad. Ese es un mecanismo. Pero el otro mecanismo es, dados estos costos, hacer que las MIPES tengan mayores capacidades productivas, y ahí Produce tiene su agenda. ¿Y cómo hacer también el tema de la productividad del trabajador? Digamos, a veces las MIPES también no crecen porque sus trabajadores no son muy productivos. Ya, ahí nosotros tenemos no voy a decir el as bajo la manga, pero también dentro de todo esto, y justamente por eso nos estamos tomando un poco más de tiempo, es el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. O sea, queremos que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad sea la base justamente de la estrategia de desarrollo e incremento de la productividad de las MIPES y de la economía en su conjunto. Como tú has mencionado, la productividad depende también de la educación del trabajador, de su capacitación, de su experiencia. Entonces tienes que pensar en los ciudadanos a lo largo del ciclo de vida, ¿no? Desde que ingresan al colegio, terminan y ingresan al mercado laboral, con qué nivel de capacidad, y también cómo haces para generar un mayor crecimiento en las MIPES. Es una pregunta compleja, pero el plan de competitividad y productividad va a ser un elemento también importante. Lo que he anunciado en su momento es que vamos a anunciar un plan, o vamos a elaborar un plan, no solamente de competitividad y productividad, un plan pensando en el desarrollo de la economía peruana. Porque, repito, el mundo está avanzando a una velocidad muy alta, hay cambios que ya representan una revolución importante, y si no hacemos nada, si seguimos pensando como se pensaba hace 20 años, y seguimos pensando en los mismos problemas de siempre, nos vamos a quedar fuera de estos cambios, con las consecuencias que pueden ser consecuencias muy, muy complejas para la economía, para el país. Ministro, muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti. Y Bueno, es un gusto, encantado siempre de poder conversar. Ok, ministro. Bueno, amigo de la Agencia Andina, un gusto haber escuchado al ministro de Economía y Finanzas, y eso ha sido todo por hoy. Buenos días.